comenzar con nuestro servicio. Buenas tardes, vamos a comenzar con nuestro servicio del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos, los que están aquí, gracias por estar aquí. Los que nos ven a través de las redes sociales también les damos la bienvenida y vamos a comenzar con nuestro estudio. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, hoy estamos en el capítulo 16. Por favor, si me acompañan ahí, Marcos capítulo 16, donde vamos a leer del 14 al 18. Ustedes me dicen cuando estén ahí, ¿ya lo tienen? Ok, vamos a comenzar a darle lectura a esta porción. Ya estamos en la recta final del Evangelio de Marcos. Hoy, con la ayuda del Señor, podremos terminar este Evangelio que fue sin duda muy enriquecedor para todos nosotros. Dice así la palabra del Señor, Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, bueno, te damos gracias en esta tarde que tú nos permites estar reunidos en este lugar para el estudio de tu palabra, para enriquecer nuestros corazones, para enriquecer todo nuestro ser por medio de tu sabiduría que se revela a través de tu palabra, a través de la predicación de tu palabra, porque así te pareció a ti bien, Señor, darte a conocer a nosotros por medio de la exposición de tu palabra. Te damos gracias hoy en este día. Yo te pido, Señor, que me ayudes para que yo pueda ser de edificación para tu iglesia, que esta palabra pueda ser de edificación, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos estudiando ya el último capítulo de Marcos y nos quedamos la vez pasada en el versículo 8. Aquí del 9 al 13 tenemos la porción donde Jesús había resucitado, se aparece el primer día de la semana a María Magdalena y después se les apareció a otros 2 discípulos y entonces María va y le dice a los discípulos y esos mismos 2 discípulos van y le dicen a los otros discípulos y resulta que no creyeron, ellos no creyeron que Jesús había resucitado. Estos son los versículos que están aquí del 9 al 13. Les habla o se les aparece a María y a otros discípulos, pero no creyeron que Jesús estaba resucitado. Y en la porción que vamos a estudiar es del 14 al 18. Entonces aquí el título de este mensaje es Señales. Señales. Ahorita vamos a ir viendo este tema. Fíjense que, como ya sabemos, Jesucristo había resucitado de los muertos, ya estaba Él en medio de algunos discípulos que había visitado, a María, a otros 2 discípulos, vimos que se les apareció a 2 en el camino de Maús también, y ahora nos encontramos en el versículo 14, donde dice finalmente se apareció a los 11 mismos. Ya donde ahora se va a aparecer a los 11, estamos ubicados antes de que Jesús, un día antes de que Jesús ascienda a los cielos. Él ya está por partir a los cielos y entonces viene y se aparece a sus 11 discípulos ya a dejarles instrucciones. Dice entonces en el versículo 14, vamos a leer el 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. Y aquí vemos que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí el primer punto que yo quiero compartir, yo voy a compartir 3 puntos con ustedes el día de hoy. El primer punto que yo quiero compartir es la reprensión del Señor. Aquí dice que Jesús les reprochó su incredulidad. Esta palabra, reprochó, también se puede
o se traduce en el original como reconvenir. Y reconvenir sabemos que es como una reprensión, como una corrección. ¿Para qué corregimos? ¿Para qué reprendemos? Los padres a los hijos, ¿para qué los reprendemos? ¿Para qué los corregimos? Para que vuelvan al camino, ¿cierto? Para que enderecen, es decir, que han tomado otra ruta y queremos que enderecen el camino. Esa es la razón de la corrección. Ahora, aquí podemos ver dos situaciones. Hay quienes reciben la corrección y quienes no la reciben. Dice la palabra del Señor que la corrección al presente, pues no es causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero dice que una vez que esa corrección ha dado su fruto, entonces es causa de gozo. ¿Por qué? Porque la corrección, dijimos que nos ayuda a volver al camino, nos ayuda a volver a regresar si es que nos hemos extraviado. Entonces, entendiendo esto, que aquí el Señor reprende a sus 11 discípulos, y podemos ver que una de las primeras correcciones que les hace es por la incredulidad de ellos. María vio al Señor resucitado, viene, les avisa que ha visto al Señor, y dice la Escritura que ellos no le creyeron. Ellos no le creyeron. Luego se les aparece a otros dos en una forma diferente, dice la Escritura, que iban rumbo al campo, y vienen ellos y les dicen también a los discípulos, y tampoco les creyeron. Entonces la corrección viene de parte del Señor. Oye, ya les vinieron a decir y no han creído. Y dice la segunda corrección, dice, por su dureza de corazón. Es decir, por su incredulidad y su dureza de corazón. Esas son las dos correcciones que el Señor les muestra a sus discípulos para que se corrijan. Y también a nosotros podríamos verlas en nuestra vida, si es que en nuestra vida pudiera haber incredulidad, y si es que pudiéramos tener un corazón endurecido. También podríamos aplicar esta palabra en nuestra vida. ¿Será que también nosotros somos incrédulos? ¿O será que también nosotros tenemos un corazón endurecido? Y fíjense que esto del corazón endurecido, estaba yo leyendo, si me acompañan, a Lucas capítulo 24, donde se nos muestra más clara esta palabra. Fíjense, Lucas 24, en el versículo 44 y 45 de Lucas 24, nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué dice en el 45? Que les abrió el entendimiento. Fíjense que los agricultores, cuando van a sembrar, ellos preparan la tierra. Ellos antiguamente se hacía con un arado, ahora se hace con un tractor, una máquina, y entonces entra el arado y ¿qué hace a la tierra? La remueve, la afloja, le da vuelta a la tierra. Con esos discos que trae el arado, y le va dando vuelta, la va removiendo. Es decir, abre la tierra. Para sembrar abren esos surcos en la tierra, ¿no? Abre, es decir, abrir. Cuando un terreno está sumamente duro, la semilla no la puedes depositar. Pero cuando el terreno está blando, entonces la semilla se puede depositar. Entonces, para que nosotros, o para que los discípulos pudieran entender estas palabras que Jesús les había dicho anteriormente que iba a resucitar, era necesario que su entendimiento fuera abierto. Hace ratito que estábamos orando, dijimos que Dios es bueno, que es misericordioso, pero una de las cosas por las que estábamos dando gracias es porque Dios nos abrió el entendimiento, ¿cierto? Dios a cada uno de nosotros nos ha abierto el entendimiento
para que podamos comprender estas cosas. Si alguna vez somos corregidos, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la corrección con buen ánimo, aunque no va a ser causa de gozo en ese momento, pero tenemos que aceptar la corrección y tenemos que decir, bueno, ok, me equivoqué y tengo que pensar y meditar y no tengo que volver a hacer aquello de lo cual se me está corrigiendo, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser irreprensibles, ¿cierto? También sabemos que muchas veces no somos capaces de ver nuestros propios errores, como dice en el libro de los Salmos. Pero cuando alguien nos hace ver esos errores, pues entonces quiere decir que se nos tiene que abrir el entendimiento, ¿no? Como lo está haciendo Jesús, en este caso con sus discípulos. Les abrió el entendimiento y les dice, oye, ¿cómo es posible que no creyeron? ¿Cómo es posible que tengan el corazón tan endurecido, la mente tan cerrada, para que ustedes no puedan entender estas cosas que les dije ya desde antes a ustedes, y que los profetas, y que en el libro de los Salmos también se dice de mí? ¿Cómo es posible que no fueron capaces de entenderlo? Eso es lo que está diciendo el Señor. Esa es la reprensión. Así como muchas personas que nosotros les compartimos el Evangelio y tampoco lo creen porque tienen el corazón endurecido, es decir, su entendimiento cerrado, como los judíos. Como los judíos cuando leen las Escrituras y leen a Moisés, les queda el mismo velo en los ojos, en el corazón. No tienen el entendimiento de saber que Jesús es o fue el Mesías, ¿no? En ese tiempo cuando él vino al pueblo de Israel. Y entonces ellos, dice la Escritura, que se embotó su entendimiento, se cerró su entendimiento, porque ellos no quisieron creer. Entonces la incredulidad va a cerrar el entendimiento. Si tú eres una persona incrédula, vas a venir aquí y no vas a entender, porque dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir por medio del Espíritu. Así que entonces, cuando no entiendes, ya sabes por qué no entiendes. Y cuando entiendes, ya sabes por qué entiendes, porque Dios es el que abre nuestro entendimiento. Es la obra de Dios en cada uno de nosotros, en nuestra vida. Y cuando no entiendes vas a decir, es que no sabes explicar. Sí, también, esa es la otra. Pero viendo en el tema, nosotros entonces podemos ver aquí cómo el Señor reprende a sus 11 discípulos. Y luego entonces vamos avanzando en el 15, donde nosotros podemos ver en el versículo 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El punto número 2 que voy a compartir con ustedes es, prediquen el Evangelio. ¿Sí se acuerdan cuál fue el punto número 1? La reprensión del Señor. El Señor reprendió a sus discípulos. Ahora vamos a ver el punto número 2, que prediquen el Evangelio. Y dice el 15, versículo 15 de Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, aquí surge una pregunta, porque en algunos lugares se enseña que esta es la gran comisión y que todos los creyentes tenemos que ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, y que eso nos corresponde a todos los creyentes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí? ¿O que no? Bueno, esta palabra, por el contexto, nos podemos dar cuenta que no es para todos los creyentes. Porque si ponemos atención, en el versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11. Entonces, ¿con quién estaba hablando Jesús? Con los 11 apóstoles, con los 11 que escogió para que predicaran el Evangelio. Es decir, que cuando Jesús vino al mundo, Él estuvo reclutando, vamos a decirlo así, reclutó 12 personas para que fueran y predicaran el Evangelio a las personas. Porque Dios escogió que por medio de la predicación nos convirtiéramos al Evangelio.
Y entonces, aquí nada más están los 11, porque ya Judas, cuando traicionó al maestro, pues ya Judas ya no estaba. Y sabemos por las escrituras que Pablo es el que viene a sustituir a Judas. Entonces, como Pablo escribe, ¿no? Porque yo, el último de los apóstoles, un abortivo, él se llama como un abortivo, el último de los apóstoles, ya no hay más apóstoles, 12 apóstoles el Señor llamó y les dio una instrucción específica en ese tiempo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue una instrucción específica para los apóstoles, que nosotros no podemos hacerla o no podemos tomarla como para la iglesia. Así tajantemente, cada creyente tiene que ir a predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Y saben por qué no podemos hacer eso? Porque no nos lo permite ni el mismo contexto. Si nosotros vamos a Mateo 28, donde nosotros vamos a ver este pasaje paralelo y nos dice algo interesante. En el Mateo 28, en el versículo 19, hay algo interesante, porque si esta instrucción es para todos, entonces dice el versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a decir que también cada creyente tiene que bautizar a las personas. Sabemos que no. Sabemos que los pastores que Dios ha puesto por medio de la palabra, Efesios capítulo 4 del 11 en adelante, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. El mismo Señor los constituyó a la iglesia. Bueno, el mismo Señor ha delegado autoridad en los pastores. Así desde el principio se ha venido, así como Cristo delegó autoridad en sus 12 apóstoles, los apóstoles a su vez han ido delegando autoridad en otras personas. Y así se ha venido delegando esa autoridad. Entonces son los pastores los encargados de predicar el evangelio. También los evangelistas, también los maestros. Pero lo que estamos viendo aquí es quién va a bautizar. Pues los pastores son los que van a bautizar a las personas que se convierten. Ahora, seguimos avanzando en nuestro pasaje que les decía el punto que prediquen el evangelio. Entonces, no todos los creyentes estamos llamados a predicar el evangelio, porque Pablo, precisamente en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 29 y 30, hace una serie de preguntas, corrigiendo algunos males que estaban en la iglesia de Corinto. Dice Pablo en el capítulo 1 Corintios capítulo 12, verso 29 al 30, dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. La respuesta a estas preguntas es no. ¿Por qué? Porque cada creyente tiene una función dentro de la iglesia, de acuerdo a la capacidad que el Espíritu Santo repartió en cada uno de nosotros. Así que si uno tiene un don de servicio, pues va a servir aquí en la iglesia, va a ayudar con las labores de la iglesia. No le puedes obligar y exigir a esa persona que vaya y predique. O todos aquí, si todos nos ponemos a predicar, entonces ¿quién va a escuchar? Cada uno dice, utilizando la analogía del cuerpo, Pablo dice que somos como un cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo cada miembro tiene una función, así que cada uno tiene que cumplir su función. No todos tenemos que hacer lo mismo, no todos tenemos que predicar el evangelio, aunque sí hay algo importante, que todos tenemos que dar testimonio de nuestra fe, y eso lo hacemos por medio del bautismo en agua. Es el testimonio de nuestra fe que estamos dando ante la iglesia de que hemos nacido de nuevo, de que somos creyentes. Y de esa misma manera tenemos que hacerlo también cuando salimos a la calle, dar testimonio de nuestra fe, de que hemos sido transformados, de que hemos sido regenerados por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí podemos ver que
está una condición. El Señor pone una condición a nosotros, las personas, y le dice a los discípulos: vayan, prediquen el Evangelio, vayan y lleven este mensaje, y el que crea este mensaje que ustedes van a llevar será salvo, y el que no lo crea será condenado. Es lo que dice. El que crea será salvo, y el que no lo crea será condenado. Entonces, ese es el propósito de la predicación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos lleguen al conocimiento de la verdad, y Dios quiere que todos estemos en la eternidad con Él. Pero desafortunadamente no todos han creído este anuncio. No todas las personas creen en el mensaje de salvación. No todas las personas creen que Jesús sea el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Así es que, entonces, dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. Si creemos este mensaje, por medio de los pastores, maestros, evangelistas que Dios ha puesto, que Dios ha instituido en la iglesia, a fin de que la iglesia sea perfeccionada, a fin de que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, pero la responsabilidad recae sobre nosotros. Tenemos que creer ese mensaje. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, vamos a pasar a nuestro tercer punto. Señales de apóstol. Dice el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales, en algunas iglesias se enseña que todos los creyentes podemos echar fuera demonios, que todos los creyentes podemos hablar nuevas lenguas, que todos los creyentes podemos tomar en las manos serpientes y que no nos van a hacer daño, y que podemos beber cosa mortífera, veneno, y que no nos va a suceder nada. En algunos lugares se enseñan así. ¿Creen ustedes que esto sea verdad? Bueno, podemos recurrir a la Escritura para darnos cuenta si esto es verdad o no. Porque, miren, dice aquí, o en lo que estamos estudiando, ¿con quién estaba hablando? Con sus 11 apóstoles. Entonces, ¿a quién les está dando la instrucción? A los apóstoles. Y si vimos el contexto, o si vemos el contexto, dice, empezamos viendo que les reprocha su incredulidad, porque no habían creído en que Él había resucitado. Les está reprochando su incredulidad. Y luego de que les reprocha la incredulidad, les dice, el que crea será salvo, pero de ellos, ¿no? No, los mandó a predicar. El que cree el Evangelio será salvo. Esa es una cosa aparte de lo que estamos viendo, de lo que les está diciendo. Cuando les dice, vayan y prediquen, y el que crea será salvo, el que crea de las personas que les prediquen, ese va a ser salvo. Ahora, cuando les dice aquí, estas señales seguirán a los que creen, se está refiriendo ya a los 11. De ustedes 11, a los que crean, estas señales los van a acompañar. El versículo anterior es para todas las personas. Los que crean el Evangelio van a ser salvos. Este versículo 17 ya está centrándose únicamente en ellos, en los 11. Ok, y estas señales seguirán a los que crean de ustedes, de los 11 con los que se está hablando. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, esto fue únicamente, estos dones excepcionales fueron exclusivamente para los 12 apóstoles. Aunque está hablando con los 11,
pero Pablo también entra dentro de ese grupo, para ellos. Para la iglesia del primer siglo, porque se iba a establecer apenas el fundamento. No existía la iglesia. Y entonces los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, siendo Jesucristo mismo la base principal, ¿no? La piedra angular. Entonces aquí ya podemos ver que estas señales son señales de apóstol, como Pablo bien lo enseña en 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo enseña que en él también se hicieron esas señales, por eso él se incluye como un apóstol. Bueno, de hecho, él fue llamado de parte de Dios como un apóstol. Él se incluye y dice que son señales de apóstol, así las llama él. Y podemos corroborar cómo los apóstoles en el primer siglo, ellos hicieron una serie de milagros. Por ejemplo, el libro de Hechos nos relata en el capítulo 3, del 1 al 8, cómo Pedro y Juan, que estaban en la puerta del templo, esa puerta llamada La Hermosa, y ahí donde ponían a un cojo de nacimiento, y que les pidió dinero, ¿no?, a Pedro y a Juan. Y entonces dice, la contestación de Pedro fue: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entonces dice que tomó su mano y lo levantó, y aquel hombre empezó a saltar de gusto, de gozo, de alegría de haber sido sanado. Únicamente, o sea, Pedro le pidieron dinero, dijo, pues no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué tenía? Pues ese don para poderlo, lo que dijo Jesús: estas señales seguirán a los que crean de ustedes. Entonces quiere decir que Pedro le creyó al Señor, por eso manifestó esas señales, ¿no? Porque les había reprochado su incredulidad, ¿recuerdan? Pero aquí ya habían creído. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Que metiera sus dedos, ¿no?, en sus llagas. Y le dice, por tanto, sé creyente y no incrédulo. Porque eran incrédulos ellos, o sea, fíjense, a pesar de que ya habían estudiado con el Señor 3 años y medio, no le creían. Así como muchos de ustedes todavía no le creen a la palabra. ¿O sí le creen? ¿Sí le creen a todo lo que está escrito en la palabra? ¿O hay cosas que eso, no, como que eso no? No, tenemos que creer todo lo que está escrito. La escritura es el fundamento de nuestra fe y tenemos que creerlo. También tenemos otro ejemplo de Pablo en Hechos 28, del 1 al 10. Está Pablo en la isla de Malta y una víbora se le prendió en la mano, dice, cuando acaban de naufragar, iban con rumbo a Roma, y entonces el barco donde iban naufragó y llegaron a esa isla de Malta, y entonces una víbora le prendió la mano, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ni un daño le hizo a la víbora. Y los nativos de ahí decían: este ha de ser un homicida, a ver a qué hora se cae muerto, ¿no? Y no le pasó nada. Inclusive sanó a muchas personas ahí. Sanó al padre del hombre que tenía ahí muchas propiedades en esa isla. Lo sanó. Pablo oró por él, impuso sus manos y el hombre sanó. Y así hizo muchos milagros. Pero ¿quién es el que hace los milagros? Es Dios. Recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. En Él no hay sombra ni mudanza, no hay mudanza ni sombra de variación, dice la Escritura. Entonces Él no cambia. Él sigue haciendo milagros el día de hoy. Solo que el que hace los milagros es Dios, no somos nosotros. Nosotros podemos ser un instrumento usado para hacer un milagro, pero nosotros no tenemos el poder de hacer milagros. A veces cuando oramos por alguna persona, Dios, por medio de esa oración, sana a la persona, pero no la sanamos nosotros. Cuando una persona, digamos, se encuentra necesitada y nosotros decimos, ¿cómo la vamos a bendecir? O Dios la va a bendecir, la bendice por medio de nosotros, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo.
Nosotros somos los que podemos hacer esa labor, pero no somos nosotros la que la hacemos, sino es Dios por medio de nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a aplicar esta palabra a nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo la vamos a aplicar? La reprensión del Señor manda que prediquen el Evangelio y las señales que se pueden hacer para comprobar que el mensaje viene de parte de Dios. ¿Esto cómo lo vamos a aplicar? Bueno, en primer lugar, tenemos que quitar de nuestra mente toda incredulidad. Todas aquellas cosas que en nuestra mente están ahí revoloteando y que no nos dejan creer la palabra, tenemos que quitarlas y tenemos que confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo. Esta palabra que tenemos aquí es confiable, así que podemos confiar plenamente en ella, y eso es lo que tendríamos que hacer. Esa es la aplicación que tenemos que darle, confiar plenamente en la palabra de Dios, porque tiene poder para transformarnos. Esta palabra se nos fue dada como un manual de vida, para que nosotros vivamos quieta y sosegadamente, para que nosotros aprendamos a vivir una vida piadosa. Para eso nos dio Dios este manual de vida. Y por medio de la predicación es que se expone, como lo estamos haciendo en este momento. También tenemos que aprender que es responsabilidad de cada creyente descubrir sus capacidades que Dios le ha otorgado. Así que es tu capacidad, es tu responsabilidad de descubrir qué te dio Dios para que tú lo pongas al servicio de la iglesia. Porque los dones que Dios da, no te los da para que tú te beneficies de ellos, para que tú te hagas rico y digas, ahora tengo esto. No, ese don que Dios otorga al creyente es precisamente para el beneficio de la obra. Y si tú no estás poniendo ese don que Dios te dio al servicio de la iglesia, ¿qué estás haciendo? Estás siendo un siervo o una persona o una oveja negligente. Y entonces también va a venir una reprensión un día de parte del Señor. Así como reprendieron a los 11 apóstoles por su incredulidad, si nosotros no hacemos las cosas bien, un día el Señor también nos va a dar una reprensión. Y el Señor nos va reprendiendo, nos va corrigiendo por medio de los propios hermanos. Los mismos hermanos de repente nos dicen algo, oye, mira esto, ok, voy a corregirme, voy a centrarme. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir entrando en esas correcciones, ¿no? Entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a aplicar esta palabra a nuestra vida. Señales, Dios sigue haciendo señales. Eso lo sabemos. Porque, ¿quién de nosotros podríamos decir que Dios no ha obrado en nuestra vida? Dios ha hecho milagros en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Cada uno podríamos dar un testimonio de vida. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Nada? Algo ha hecho en tu vida, ¿no? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Ha hecho algo. Te ha transformado, te ha cambiado. ¿Alguna vez has sentido un milagro de Dios? Que usted ha orado a Dios y Dios le ha respondido. Sí lo hemos visto, lo hemos experimentado. Entonces esas señales siguen haciéndose hoy en día. Pero el que las hace es Dios. Es Dios. Para beneficio de su pueblo. Amén. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia que tienes con nosotros, porque tú nos ayudas, Señor, porque tú nos muestras el camino, Señor, que debemos andar. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra dureza de corazón, Señor. No queremos vivir así, Señor. Queremos que tú nos abras el entendimiento cada día más y más, Señor, para comprender tu palabra, pero no nada más para conocerla, sino para vivirla, para ponerla en práctica, para guardarla, para agradarte, Padre.
Queremos vivir una vida que a ti te guste, Señor. Y a los que has llamado, Señor, a los que tú has llamado a que prediquemos el Evangelio, ayúdanos a hacerlo con denuedo, con dedicación, con esmero. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú, Señor, estás siempre ayudándonos en cada situación. Hoy, mi Dios, queremos poner todo esto en tus manos, toda nuestra vida. Creemos, mi Dios, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, y que tú sigues trabajando en nosotros. Porque te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias porque se conectaron, los que nos ven a través de las redes sociales. Les damos las gracias y que Dios les bendiga, que Dios les siga proveyendo, bendiciendo con sabiduría, para que nunca les falte nada. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un saludo a todos los que nos vieron a través de las redes sociales y nos despedimos de ustedes y vamos a seguir con nuestro servicio. Vamos a continuar.